En principio, agradecerles a todos los que se tomaron su tiempo para estar presentes de acá, acompañando. Agradecerle al municipio de General Rodríguez por el aporte, por el espacio, por el acompañamiento de siempre. Agradecerle a los dirigentes y representantes del municipio, a los representantes del Poder Judicial, a los distintos estamentos del municipio que están hoy aquí presentes. Agradecerle a nuestro señor intendente, que siempre amablemente nos responde y está para todas las muchas locuras que a veces planteamos y que nos sentimos orgullosos. Agradecerle al equipo del colegio, a nuestro presidente, Eduardo Rey, a la doctora Elisa Raya, siempre también acompañándonos en la locura. Y bueno, la verdad que voy a contar una incidencia que fue mandar un mensaje con la esperanza de ver qué pasaba, ¿no? Y que de repente, ahí aquí presente el señor Guillermo Moreno, enseguida se puso a disposición y me comunicó con su equipo, y la verdad que es un honor que hoy nos acompañe y que esté presente en este acto representando el colegio. La verdad que más que agradecido y se merece un fuerte aplauso. Bueno, mencionar que estamos hablando del secretario de Gobierno y con el secretario de Comunicaciones de 2003 a 2006, en el cual fue la presidencia del señor Néstor Kirchner, secretario de Comercio Interior del 2006 al 2013, usted corríjame, tengo alguna equivocación, agregado económico en la Embajada Argentina en Italia de 2013 a 2015, y puedo mencionar su pasado como subsecretario de Producción de la Ciudad de Buenos Aires de 1990 a 1993, con las intendencias de Carlos Grosso y Saúl Bower. No sé si lo dije, lo pronuncié. Lo de Bower no, fue con Grosso. Fue con Grosso, bien. Es un placer que esté aquí, nuevamente agradecerle y bueno, gracias nuevamente a todos. Vamos a tener una hermosa charla. Arrancamos. ¿Me das eso? ¿Eso? Muchas gracias, intendente, por participar. Gracias por la organización, gracias por estar, gracias a todos. Hola. Gracias por su tiempo. Disculpe la demora, estaba medio complicada la sesión, están arreglando algo por ahí y se hizo complicado. Salimos 4:30, no es que salimos, pero costó llegar acá. Tenemos que hablar del comercio internacional y la inserción de la Argentina en el mundo en el marco de algo que se está dando y que nosotros caracterizamos como el nuevo orden internacional. Un nuevo orden internacional que está reemplazando al viejo orden, el viejo orden que surge con la caída del muro de Berlín y que es lo que conocimos como el proceso de la globalización, que a su vez es el desencadenante del final de la Guerra Fría. Guerra Fría que se inicia cuando termina la Guerra Caliente de la Segunda Confrontación Mundial, con claros vencedores y claros perdedores. Entonces, para entender esta etapa, habría que imaginarse que hubiese pasado en la Argentina, fuera de los puritos ideológicos, si la Argentina se hubiese alineado con el eje, Alemania, Italia, Japón, y terminaba siendo los perdedores en la Segunda Guerra Mundial. Piensen ustedes lo que habría pasado hoy en esas circunstancias y cuáles serían los debates tan interesantes que habrían allá por el 39-40 en la Argentina, en estos mismos espacios. Che, ¿qué hacemos en el mundo? ¿Dónde vamos? Bueno, la Argentina mantuvo la neutralidad y estuvo correctamente hecho. Tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, Argentina se mantuvo neutral. También había que mantenerse neutral, ¿eh? No es que mantenerse neutral no es tomar una posición, era tomar una posición.
condiciones dadas para mantenerse neutral estaban. ¿Cuál era la base militar más cercana que tenía la Argentina de una potencia extranjera? La isla de Ascensión, en el medio del Atlántico. Conocimos la isla de Ascensión en la Guerra de Malvinas. Hasta ese momento, posterior a la Guerra de Malvinas, había una base militar de una potencia extranjera acá nomás. No es un puerto de pescadores Malvinas, Malvinas está en condiciones de recibir submarinos nucleares. Y hay un eje militar de primer orden entre la isla de Ascensión y Malvinas. No queremos discutir estas cosas, bueno, no lo hagamos en la campaña, pero acá, que es una charla de cuadros, tengamos presente esto. ¿Y por qué tenemos que tener presente esto? Hay algunas cosas que uno cuando charla con los jóvenes se quedan sorprendidos. Por ejemplo, cuando uno les dice que las juntas nacionales, la de grano, la de carne, la que ustedes han conocido, no las hizo el peronismo, las hicieron los conservadores, las hizo el plan Pinedo. Pinedo es el ministro de Economía del golpe que derroca a Irigoyen. Las juntas nacionales surgen en la Argentina a caballo de la crisis del 30, cuando los mercados se cierran y alguien le tiene que comprar la cosecha a los productores argentinos. Las juntas nacionales surgen para suplir la demanda que falta en el mundo. Pero eso no es el peronismo. Esos son los conservadores. Se sorprende porque dice, bueno, ¿quién hizo la Junta Nacional? Ah, peronismo. No, 15 años antes se habían hecho las juntas. Y es un buen instrumento, era un instrumento adecuado, si no, no quedábamos sin productores. Si alguien no le compraba la cosecha a los productores, ¿cómo seguía la película? Imagínense si nosotros nos quedamos sin aquellos que compren la cosecha de soja. La cosecha de soja 23-24 va a ser más o menos 46 millones de toneladas, o sea, 46.000 millones de kilos. Somos 46 millones de habitantes, a cada uno de ustedes el mercado interno tiene que resolver la demanda de soja, les toca 1.000 kilos en el año, 3 kilos por día. O sea que a una familia de este tipo le toca 4.000 kilos. Bueno, no hay manera que ustedes se coman 3 kilos de soja por día, no hay. Ni hay manera de que lo hagamos aceite y lo guardemos, porque no está el tancaje para eso. No es un tema menor el comercio internacional y cómo orientamos nuestro aparato productivo. En ese momento, la relación entre lo que el Estado podía pagar para la cosecha de trigo guardado y que apareciera de vuelta la próxima cosecha era posible. Y ese es el sufrimiento de la Junta. La otra gran sorpresa es cuando uno le pregunta a los jóvenes, díganme muchachos, Brade, el famoso Brade no ¿era republicano o era demócrata? El 90% de los estudiantes dicen, no, era republicano. Porque el que enfrenta a Perón tiene que ser republicano. Y resulta que era un cuasi marxista, era demócrata. Es lo que es Sanderson para los que siguen la política norteamericana, que es el más liberal del Partido Demócrata, que es el que planteaba el socialismo en Estados Unidos, ahora en la última elección. Era un marxista que vino a convencer al Partido Comunista, que en ese momento obviamente tenía su terminal en la Unión Soviética, victoriosa, para que se uniera con la UI y la sociedad rural, confrontando con el peronismo. Y la tercera gran sorpresa que se llevan los estudiantes es cuando uno les cuenta la historia del embargo de Reagan a la Unión Soviética. Le fracasa la cosecha a los soviéticos. Entonces Reagan, que acababa de asumir en Estados Unidos, dice, le vamos a dar el golpe de Fulca
le vamos a hacer un embargo cerealero. Ningún país del mundo le tiene que vender cereales a la Unión Soviética, al menos los que están en la égida norteamericana, los que están en Occidente. En ese momento acá gobernaban Videla, Viola y Martínez de Oz. Martínez de Oz era el ministro de Economía, Videla era el presidente, Viola era el comandante en jefe del ejército, que dadas las características de la Argentina, el comandante en jefe del ejército es el que manda en la junta que conforman la Fuerza Aérea y la Marina. Uno mira el presupuesto de las Fuerzas Armadas, el 90, 80 y pico % se lo lleva el ejército, el resto se lo lleva la Marina y la capacidad de fuego del ejército comparado con la Marina. Entonces, estamos en aquellos años, gobierna Videla, el comandante en jefe del ejército es Viola y el ministro de Economía es Martínez de Oz. Y Reagan define un embargo cerealero para la Unión Soviética. Y la pregunta es, ¿qué decisión tomó Argentina? Y todos dicen, es obvio, se sumó al embargo. Y cuando lo dicen, cuando se sumó al embargo, le vendió toda la cosecha de la Unión Soviética a unos precios extraordinarios. Claro, se produce un desorden con las juntas. El segundo desorden de comprar. Y el tercer desorden es este. Porque cuando las películas se cuentan de manera incorrecta y uno arma el rompecabezas, como hacen los pibes cuando son chicos y uno les regala el primer rompecabezas y la pieza no entra, la terminan poniendo al golpe. Y la política internacional hecha al golpe termina siendo muy complicada, porque terminamos simplificando y no entendiendo lo que está aconteciendo. Por ejemplo, si en este momento China no fuera el ganador y Estados Unidos y Occidente ampliado definen un embargo sobre China, alimenticio, en el caso nuestro, o sea, alguno de los que está acá le tiene que llamar la atención que de repente se bata tanto el parche sobre la flota pesquera china, que aparezcan esas fotos y eso está hecho por la inteligencia argentina. Esas fotos que las vienen siguiendo en la película, que vienen por el Pacífico, desde Ecuador, bajando el estrecho, eso no lo firma ningún avión argentino. Esta presencia en los medios de la flota pesquera china, alguien la tiene que estar pavoneando, alguien la tiene que estar. Y no van a ser los pescadores nuestros de Mar del Plata porque los chinos les sacan producción, porque la verdad que no llegan hasta ahí. Los pescadores nuestros de Mar del Plata, de costa, un poco más, y los de profundidad pescan igual, porque van, pescan igual. Esto tiene que ver con que la confrontación, si es que se da, va a ser en todos los planos, incluso en el alimenticio. Y supongamos por ventura que se les ocurre decir que por 2 años no se le va a vender alimento a los chinos. Supongamos. Argentina podría decir sí o no. El problema es que ahora cómo entran los barcos, porque tenemos una base militar de primer orden. En aquel momento no tenían manera de instrumentarlo, salvo que mandaron un portaaviones y ya era muy agresivo. Pero ahora el problema es que hay un eje militar que podría impedir que la Argentina comercie con China. Si es que el Occidente ampliado decide confrontar con China. Si no decide confrontar, igual sirve el debate. Ahora, si este es un mundo posible, en la pampa húmeda, que es la zona más productiva de la Argentina, la zona núcleo, está en un problema. Porque ¿qué vamos a hacer con la soja? Esto es lo que tenemos que reflexionar. ¿Y qué es lo que está pasando en el mundo? Lo que está pasando en el mundo ahora tiene un antecedente bien interesante
y un discurso que no tuvo mucha trascendencia pública, pero sí tuvo, que fue un discurso de Bush hijo, un pibe que venía con muchos antecedentes familiares, complicados. Llegó a presidente de Estados Unidos. El padre había sido presidente, a este le tocaron, bueno, otras cosas le tocaron las Torres Gemelas, ¿no? Pero allá por el 2004, cuando él asume, viene de una familia petrolera, hace un discurso muy interesante, búsquenlo, y dice algo así como: una potencia como Estados Unidos no puede depender para su abastecimiento energético de terceras potencias, de terceros países de tercera potencia. Dice: tenemos que recuperar la autonomía energética. Estados Unidos, ¿no? Es un discurso que él hace, lo hace en Florida. Y ahí empiezan a desarrollar las energías alternativas, esos ventiladores, cuando vamos al sur lo vemos, esos ventiladores gigantes. Son unos generadores ahí. Desarrollar el tema de la diferencial de mareas, todo lo que genere movimiento. Finalmente un generador es algo que genera movimiento, en inversa de un motor eléctrico, ¿no? Al motor eléctrico le entra electricidad, sale movimiento, en el generador entra movimiento, sale electricidad. Todo lo que genere movimiento, por eso el ventilador genera movimiento y sale electricidad. Y él, entre otras cosas, pone muchos recursos para transformar la energía humana en energía mecánica, que es transformar la soja y el maíz en biocombustible, alimento en movimiento mecánico. Nosotros biodiesel no podemos consumir, pero aceite de soja sí, aceite de maíz sí, o sea, o lo que fuera. Transformar el maíz, que es energía humana, posible energía humana, como la comemos, en energía mecánica. Es toda una decisión. Esto, para los que son más estudiosos también, es el último debate que Fidel Castro participa intelectualmente apto. Porque decía esto: ¿cómo vamos a transformar con la pobreza que hay, el hambre que hay, energía humana en energía mecánica? Muchachos, busquen otra solución. Quizás tenía razón, pero a nosotros nos vino bárbaro, porque eso es lo que llevó la soja a $645 la tonelada, de 200 y pico que estaba, que me tocó padecerla o vivirla, de qué lado que esté. Obviamente que tener la soja a 645 nos viene bien. La contracara de eso es que nos aumentaron todos los alimentos, sobre todo las proteínas cárticas que salen de estar alimentadas a soja. Entonces tuvimos problemas con la leche, no importa, pero la soja estaba ahí. Pero aparte de eso, permitió que se desarrollara un petróleo que los norteamericanos tenían desde hacía 70 años, habían descubierto que estaba en unas piedras gigantes que hay ahí abajo, una especie de piedra pome. Antes se usaba, cuando yo era chico, no sé si ahora en la casa de piedra pome. Decían que se sacaban callitos, bueno, esas cosas, ¿no? Es una piedra que pesa poco, que tiene muchos intersticios, muchos agujeros. Abajo hay unas piedras pomes tremendas y ahí está el petróleo y el gas metido en esa. Ahora, ¿cómo sale ese petróleo? Tengo que romper esa piedra, por eso se llama fracking. Hago un agujero con una mecha, un taladro, nada más que 4.000 metros, ¿no? Rompo la piedra, agujereo la piedra y por ahí le mando presión de arena y agua, rompo la piedra, se junta el gas y el petróleo está en la piedra porque ya rompí todos los conductos y como aumenté la tensión, la presión sube. Ese es el shale gas y el cielo. Eso es vaca muerta. Eso es vaca muerta. La discusión es usar un montón de agua, bueno. Los norteamericanos desarrollan esa tecnología. Y cuando los norteamericanos desarrollan esa tecnología, tardan 6 años. Ellos tienen
Para el 2009-2010 ya se transformaron en unos grandes productores de petróleo y de gas. Parece mentira, pero el mundo no estaba enterado de eso. Si el mundo estaba enterado de eso, nuestro gobierno no. El gobierno nuestro no estaba enterado. Me tocó en ese momento llamar al secretario de Energía para decirle, mira, che, escuché esta conversación entre la gente de Bunge y la gente de Cargill. ¿Qué tal? No sé. Esa conversación. ¿Por qué era importante para nosotros entender eso? Porque veníamos de la crisis del 2008, esa crisis, es muy interesante esa crisis, la crisis de las hipotecas, es llamada la crisis de las hipotecas, donde los pobres norteamericanos no pagan la cuota del crédito hipotecario, y aparte los pobres norteamericanos son negros, o sea que tenían dos problemas, eran negros, pobres y no pagaban la cuota de la hipoteca, y casi colapsa el sistema capitalista. O sea que en vez de hacer todo el lío que quisimos hacer para hacer un mundo mejor, solo teníamos que tratar de que los banqueros trabajaran de banqueros y le dieran plata no al que la precisa, sino al que no la precisa. Porque el banquero le tiene que dar plata al que la precisa, no darle plata al que no la precisa. Y si sos negro y pobre de Estados Unidos, precisas un crédito para comprar tu casa. Ahora resulta que como no pagaste el crédito de tu casa, el sistema capitalista casi colapsa. Bueno, era falsa esa explicación. Absolutamente falsa. Esa crisis generó una caída de la demanda mundial y nosotros tuvimos problemas. En el 2009 teníamos un problema serio. Pero nosotros pensábamos que era producto de la caída de demanda mundial lo que estaba pasando con los precios. Los precios de la manufactura se van para abajo. Y no fuimos capaces de ver, sino algún año después, que la caída de los precios en el mundo de la manufactura era producto de una gran revolución que se estaba dando en el sistema capitalista. No contra el sistema capitalista, no contra. Esa es la revolución marxista de los soviéticos o alguna por ahí. Dentro del sistema capitalista se estaba produciendo la tercera gran revolución que hubo hasta el presente. La primera fue la industrial, que todos han estudiado. La segunda es lo de los procesos, la de Ford, cuando empieza a hacer autos con la Noria, que empiezan a medir todos los tiempos. Es una gran revolución porque la revolución industrial no hay duda. Hay un pueblo que es el inglés que transforma el agua caliente en movimiento mecánico. Nosotros podemos hacer café con agua caliente, té. Si hay un ingeniero acá sabrá, pero no sé si acá hay alguien que sepa transformar el agua caliente en movimiento. Se complica. Estamos fritos. Ese pueblo hace 200 y pico de años atrás transformó el agua caliente, vapor, en movimiento. Eso es una revolución. Entre paréntesis, esa revolución industrial que se dio en el pueblo inglés hizo que Argentina, que estaba ya construyéndose como nación, quizás sea uno de los primeros países que entra en combate para defender su puesto de trabajo. Cuando el brigadier general, don Juan Manuel, ordena la batalla de Uribarri, no la ordena con los 20 buques de guerra, la ordena con los 90 buques mercantes. Vienen 20 buques de guerra y 90 mercantes, dice la canción, ¿no? La vuelta de Uribarri dice eso, no va a mentir la canción. A los 20 buques de guerra no había novedades, porque son los primeros buques a vapor artillados. Imagínense la capacidad tecnológica. O sea, que no había manera de pararlo con los botes que le pusimos. Pero esos buques venían protegiendo la caravana de buques mercantes que venían a venderle a otro pueblo hermano
Paraná al norte, Paraná para arriba, la mercadería que ellos habían fabricado a 14.000 kilómetros de distancia. Más barata que ese pueblo hermano compraba en Brasil y en Argentina. Si en vez de hacer solamente, que es correcta también la interpretación de la soberanía jurídica, hacer una interpretación económica, nos aparece a caramba. Tuvo que entrar en combate para defender los puestos de trabajo, porque si vos para vender tenés que entrar en combate, aumenta el costo. Bajaste el costo con la revolución industrial y entras en combate, subís el costo, ¿no? Por eso el Papa, cuando en el 23, ahorita nomás, hace 10 años cuando asumió, dice que el mundo está atravesando la tercera guerra mundial en cuotas, que no le digo mucha bola al Papa cuando dijo esto, pero lo dijo, estamos atravesando la tercera guerra mundial en cuotas. Bueno, tiene que ver con esto, con los puestos de trabajo. ¿Qué pueblo tiene puestos de trabajo y qué pueblo no lo tiene? Porque el pueblo que no tenga puestos de trabajo también pierde el afecto societatis general, ¿no? O sea, los pueblos no solo padecen cuando los invaden, padecen cuando se quedan sin trabajo. ¿Cómo soporta un pueblo 40, 50% de su ocupación, 30% de su ocupado? Imposible. Imposible. Entonces, por eso se decía que el buen gobierno es el que genera trabajo en el sector privado. Y para generar trabajo en el sector privado es el mercado interno y el mercado externo. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro lo que pasa afuera, si no, no vamos a tener generación de trabajo en el mercado, con nuestra población. Tenemos un lío bárbaro. Por eso es lo que estamos hablando. Y acá no hay verdad, o sea, acá es solamente contar algunas cosas. Entre todos tenemos que encontrar la verdad. ¿Cuál es la inserción internacional inteligente de la Argentina? La tenemos que encontrar entre todos. No es que va a venir alguien a decir esta la... No hay que ser perezoso en esto, lo que va el destino de nuestra familia y nuestro patrimonio, ¿no? La segunda revolución, entonces, dije, fue la de los procesos de los norteamericanos. La primera fue inglesa, la segunda norteamericana. Para que tengan idea, los europeos tardaban 96 horas en hacer un auto. Cuando Ford hace lo que hace, tarda 16 horas hombre. Divide eso por 5. Y el costo de la mano de obra ahí era muy importante. Por lo tanto, hasta que los europeos se dieron cuenta, los norteamericanos ya estaban vendiendo autos por todos lados. Y desde esa revolución del principio del siglo XX, la primera es obviamente el fin del siglo XVIII. Esta es principio del siglo XX. Tenemos que esperar hasta principios del siglo XXI para la tercera revolución. En el medio nos vienen los muchachos de la cibernética, la informática, etc., a hablar de la revolución científico-tecnológica. Pero no se ven los costos. No se ve. No digo que no está, digo que no se ven los costos. No se ven, los costos siguen estando. En cambio, cuando los norteamericanos hacen la tercera revolución dentro del sistema capitalista, que es la revolución energética de hechos, por el shale gas, el shale oil, eso se ve inmediatamente en los costos. Cuando Ganucho firma el acuerdo con Chevron a $6.50 el millón de BTU, el millón de BTU es una unidad de medida, no importa, el gas, no importa. El millón de BTU Ganucho firma con Chevron a $6.50. El millón de BTU que se iba a sacar de vaca muerta y que pagaba el Estado para meterlo en los caños y que tengamos gas. En ese mismo momento en Estados Unidos ya se vendía el gas a $2.50. 2.50. Cuando Macri inaugura una planta de caños sin costura, no hace tanto tiempo, estoy hablando de Macri ahora, la inaugura en Texas, es una planta de techín. Él viaja diciendo, voy a inaugurar una planta de una multinacional argentina en Estados Unidos, que fabrica acero, caños sin costura. Roca, que
ustedes conocen, el dueño de Techint, está al lado de él, inaugura la planta. La planta para eso es la planta que le habíamos conseguido en el gobierno anterior, después que le habíamos puesto la cabeza así a Chávez, porque Chávez se había quedado con la planta de Sidor, de Roca, pero no le estaba pagando la indemnización. Entonces cada vez que uno se encontraba con Chávez le decía, che, pagale a Roca la que le debe. Finalmente le pagó, le puso 2.200 millones de dólares en dólares. De esos 2.200 millones, 400 vinieron a la Argentina y es el tren de laminado que se debe haber inaugurado ya, que se hizo ahí en Campana. Y 1.800 alguna planta de caño sin costura competitiva de la que él tiene en San Nicolás en Estados Unidos. No es un problema, es la lógica. Si yo tengo el gas barato, que es el acero, hierro, carbón, una olla muy grande que se llama al horno, una manucot gigante. Y energía. Si yo tengo la energía barata, tengo acero barato. Si no tengo la energía barata, en Argentina no tengo acero barato. Porque le compro el carbón a los brasileños y le compro el hierro a los brasileños, que viene de Minas Gerais. O sea, ese precio me lo da, ese precio internacional. Por lo tanto, para ser competitivo con el acero necesito energía barata. Si te doy energía cara. Por eso el precio de la energía es un precio clave. No solo para el panadero, no solo para la fábrica de pasta, para el acero y el aluminio. Y si yo tengo aluminio y acero caro, tengo un problema con WOM, con la WOM y con el mate. Porque tengo la metal mecánica, el sumo básico de la metal mecánica, que es el acero y el aluminio, lo tengo caro. Qué interesante, porque estamos hablando del comercio internacional. Como me dijo el periodista recién, se pueden hacer milanesas de soja, sí, pero yo prefiero hacer no solo milanesas de soja, sino que prefiero, porque somos 46 millones. No alcanza, no, somos 46 millones. Ahora, el periodista, que era de mi generación, tiene la cabeza de la globalización. En la cabeza de la globalización no nos tocaba ni hacer anaderas, por eso importaban bananeras. Eso lo sé porque tengo una sola ferretería, ¿no? Importaban más tornillos. Acá en Luján estaban las fábricas más importantes de tornillos de la Argentina. Burco, se terminó. Centenares de trabajadores, los tornillos se hacían acá en Luján. Los bulones se hacían en La Pampa. Todo eso se hace. Porque ¿cómo no vamos a competir con los chinos? Imposible. Bueno, esto fue una visión del mundo en los 90. Quizás venga otra visión del mundo si vuelve, terminada la globalización, las cadenas cortas de abastecimiento. Entonces, esta tercera revolución dentro del sistema capitalista, que es la revolución energética norteamericana, abarata enormemente los costos de la manufactura. Porque cualquier producto manufacturero tiene mucho más de energía que de mano de obra, por las tecnologías. El que tenga energía abundante y barata puede tener, si tiene vocación industrial, la industria más competitiva del mundo. Y ahí es que apareció Trump. Trump, destruyendo la globalización, es la consecuencia del Made in USA. Cuando los norteamericanos dicen demasiado chino, demasiado alemán, basta, se termina. Y viene Trump y dice primero el mercado norteamericano, primero los trabajadores norteamericanos y primero consumir productos norteamericanos. El problema es que nos dice 4 años después de que nosotros no habíamos ido. Si a mí, en vez de trabajar con Obama, me hubiese tocado trabajar con Trump, otro gallo estaría cantando. Porque todo eso que decía que decía Trump, es por lo cual me maltrataban en nuestro gobierno. Nosotros decíamos, primero el trabajador argentino, no, te quedaste en el 45. Primero el mercado argentino, por este sí, Después vino Trump y le tuvieron paciencia estratégica a él
y a los 12 portaaviones que tienen, pero es otra discusión. Nosotros hicimos algo para que eso empezara a cambiar, pero somos un país, cuando lo hace Trump, y Trump lo hace porque ya tiene con qué. Si vos tenés energía abundante y barata, tenés un aparato productivo integrado y muy organizado como es el norteamericano, también se tiene que plantear una alianza a nivel mundial. ¿Y quién va a ser tu aliado? Primero, tiene que ser tu aliado aquel que está en condiciones de poderte hacer un daño horrible en una guerra nuclear. Aquel que tenga capacidad militar, no de invadir tu territorio, pero sí de poder destruirlo. Bien, porque ¿para qué me voy a pelear con ese? Ni yo lo voy a destruir y él también me va a destruir. ¿Para qué? O sea que con ese vamos a llevarnos bien. Tiene que ser un país que tenga energía. Y a su vez tiene que ser un país que militarmente sea importante, la superpotencia. Que tenga energía, pero que su economía sea menor. Y hay un solo país que tiene esos tres requisitos, es Rusia. De ahí la mitad Trump, es obvio, sigue hasta ahora. Pero ahí se empieza a ordenar un mundo, que no es el mundo que cuentan los diarios en manos del progresismo. Hay que leer un poquito más atrás. Por eso Trump dice, yo la guerra de Ucrania la termino en 24 horas. ¿Lo dice? Sin ningún problema. Pero eso explica también por qué no puede haber paz en Medio Oriente. Porque si hay paz en Medio Oriente puede ser un proveedor de energía de Europa, que también tiene tecnología y pueblos organizados, y que compite económicamente con Estados Unidos. Incluso se atrevió a hacer el euro para desplazar al dólar. ¿Esa Europa sigue existiendo o no existe más? Esa Europa que tenía la locomotora que era Alemania, ¿sigue existiendo o no existe más? Los rusos van a permitir que Medio Oriente se transforme en proveedor estratégico de Europa y le saque clientes. Este es el mundo. La Europa que conocimos está claro que no existe más. Nadie está hablando de la locomotora alemana, tardaron algunos años, pero el Made in Alemania se terminó. Esto no significa que el aparato productivo, estoy diciendo la potencia alemana, nadie habla más de Alemania. No tiene alimento, o tiene poco, y no tiene energía. Queda China, porque tanto los chinos como los alemanes habían penetrado en la zona de confort de Estados Unidos. Y los norteamericanos muy rápido le dijeron que Estados Unidos va a perder el liderazgo. Y la realidad es que China es una economía importante, muy importante. Militarmente es una potencia mediana, no tiene portaaviones. Todo país que no pueda llevar la guerra mucho más allá de su frontera, esto de pensar que tiene los pagaré, como los norteamericanos, son los pagaré del Estado. La guerra es importante si la podés cobrar. Es un papel, sí. Si no es un paquete económico, tengo este pagaré, pero no lo puedo cobrar. ¿Está bien? Entonces, los chinos están llenos de bonos norteamericanos, pero si algún día los norteamericanos dicen te voy a ir a pagar, pero dentro de 50 años, como hicieron los ingleses después de la Segunda Guerra Mundial, los ingleses le debían plata a la Argentina. Y Inglaterra dijo, no puedo pagar. Y ahí nos quedamos con los bienes de los ingleses, que eran los ferrocarriles, los teléfonos, ¿está bien? Cóbrense con eso, bueno, no cobramos. Pero no pudimos ir a cobrar. No, te invado Londres y te cobro. Así. ¿Cómo van a hacer los chinos para cobrar eso? Por eso las deudas son importantes cuando se pueden cobrar. Si no se pueden cobrar, muchachos. ¿Está bien?
Entonces, militarmente los chinos más o menos tienen un ejército muy poderoso, pero el ejército no puede ir mucho más allá de Vietnam, mucho más allá de la India, de Mongolia. Y el portaaviones que tienen operativo se lo vendieron los ucranianos, es uno de la época de la Unión Soviética. Que se lo quisieron vender a Menem, Menem no lo compró y se lo vendieron a los chinos. ¿Esto por qué lo digo? Porque el rumbo sobre China está todo el tiempo en la Argentina. No solo de este gobierno, el gobierno anterior también. El que empezó a hablar de los negocios con China fue Macri padre. O sea, que hay una continuidad en algunos temas. ¿Está bien? Ojo con esto. No digo que tengo razón, digo que lo tenemos que debatir. Porque si no, nos equivocamos. Ahora, vienen las cadenas cortas de abastecimiento si este mundo que estamos contando es posible. Un ejemplo, México. ¿Qué dice el presidente mexicano? Ellos tienen una reunión cada 6 meses, me parece que los 3 presidentes, los 2 presidentes y el primer ministro canadiense, se juntan una hora, van a la capital, para hablar sobre NAFTA, que ahora no se llama más NAFTA, Trump le cambió el nombre. Trump, para cambiarle el nombre, fue a México y le dijo a los mexicanos: les voy a comprar autos, no hay problema. Siempre que en esta cantidad de años, ya pasaron, los obreros de la industria automotriz mexicana ganen lo mismo que los norteamericanos. Si yo fuera obrero de la industria mexicana, empiezo a gritar viva Trump. Pasé de ganar $3 a ganar 16. Vayan a México y hablen con los obreros de la industria automotriz mexicana. No hablan mal de Trump, porque ganan lo mismo. Si no, Trump le dijo: si sus trabajadores ganan menos, yo no les compro, porque hay competencia desigual. Interesante eso. Por eso Trump dice ahora que el Partido Republicano es el partido de los trabajadores norteamericanos. Trump dice: el partido de los trabajadores norteamericanos es el Partido Republicano, no el demócrata. El demócrata es de Wall Street. Está todo cambiado, muchachos, cuando uno dice, porque la discusión no es progresiva, la discusión es si un pueblo tiene que tener trabajo o no tiene que tener trabajo. Esta es la discusión. Y el tipo lo que hizo fue habilitar esto, habilitar aquello, volver a la industria, volver a la dirección. Bueno, ¿qué hizo el presidente mexicano? Le dijo a los norteamericanos: traigan las inversiones de China para el sur de México. Industrializamos el sur de México, en vez de comprar en China, compran en México y ustedes se evitan la inmigración ilegal. Y terminamos con esta historia. Pero primero démosle trabajo a los mexicanos, no solo con la maquila en el norte, sino industrialicemos al sur. Bueno, en eso están discutiendo y veremos cómo sigue. Pero es una adaptación interesante que está haciendo México del nuevo orden internacional. Bueno, dice: che, y con los chinos, bueno, cada país, si esto es así, los veteranos, que algunos hay acá, vamos a tener que revisar la revolución cultural de Mao. Estamos hablando del 70 y pico, ¿no? Cuando empieza la revolución cultural Mao. Mao había hecho la revolución, había ganado, tenía el poder absoluto y un día dice: vamos, hay que cambiar. Nadie entendió nada. Capaz que tenía razón, porque capaz que los chinos no pueden comer proteína cárnica. No tienen cómo todos comer esa cantidad de proteína si no venden en el mundo. Capaz que si no están todos vestidos iguales, tiene que haber unos desnudos y otros muy vestidos. Y cuando Mao se dio cuenta que lo que había peleado durante 40 años iba a terminar como terminó ahora, capaz que Mao la vio, dijo: mire que vamos a terminar en un país muy desigual, Vamos a terminar haciendo lo que hacían los ingleses. No se cuestión que los chinos ahora estén haciendo lo que hacían los ingleses. Donde llegan los chinos, baja el salario, no sube.
Donde llegan los chinos, baja el salario. ¿Qué más es? Baja el salario, no sube. No es que van a industrializar los países. A nosotros tenemos un dilema, no porque tiene solución, pero tenemos que pensar si la Argentina tiene trabajo para toda su población sin industria. Los muchachos que piensan que la Argentina tiene que ser postindustrial son los que están por los medios explicando lo de el ingreso universal. O sea, le damos plata para que no trabajes. O porque no tenés trabajo te damos plata. Es raro eso, porque nos quedamos sin cumplir el precepto bíblico de que ganarás el pan con el sudor de tu frente. Podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero hay una relación con la creación que hay que respetar. El trabajo también es un diálogo con Dios, O sea, esto es importante, el trabajo es importante. Después, si cada 7 años tenés un año sabático, si el sindicato te va a dar un año de ocio, está perfecto, pero es el sindicato, no es que vos te acostumbras a vivir sin laburar. Eso no está bien. Y la Argentina, para tener trabajo, para aquel que quiera trabajar, necesita industrializarse. El mundo lo permite ahora, porque se terminó la globalización. Necesita cadenas cortas de abastecimiento. Si México está pensando en industrializarse para venderle a Estados Unidos y Estados Unidos le sirve, porque deja de comprar en China, compra lo mismo en México y encima tiene a los mexicanos trabajando, no hace falta que le pasen del otro lado del río Bravo para tener trabajo. Con lo cual resuelve el win-win, como ganan los dos. Pero nosotros no podemos tener eso, no somos frontera, pero nosotros tenemos la memoria industrial de un pueblo que supo venderle manufacturas a Hispanoamérica. La vieja gesta sanmartiniana del eje Buenos Aires-Lima, Bogotá-Caracas. Ahí nosotros tenemos un mercado, que es el mercado natural de la manufactura argentina compitiendo con Brasil. En una competencia sana industrial. Claro, esta es la primera vez que el mundo empieza a facilitar el desarrollo industrial en terceros países. Esto que estamos viviendo es una singularidad, es una novedad. No era tan normal. Cada vez que vos iniciabas un proceso de reindustrialización, el mundo te miraba raro. Hoy Occidente al menos está mirando raro a China. Están en los trabajos de parto. Y nosotros tenemos que pensar en estos trabajos de parto cómo le damos trabajo a los nuestros. Tampoco necesitamos tener la eficiencia de los coreanos. Los coreanos tienen que ser muy eficientes porque los recursos naturales, hay una relación entre los recursos naturales, la eficiencia y la felicidad de los pueblos. Nosotros también buscamos que nuestro pueblo sea feliz, no tenemos por qué. Dios con eso nos premió con algunos recursos naturales. Tenemos que encontrar la manera de articular eso. Y nosotros tenemos un mercado natural en la región. Siempre que los acuerdos de libre comercio con los chinos se terminen. Porque si los chilenos compran a los chinos, ¿qué nos van a comprar a nosotros? No, muchachos, ustedes saben que los chinos en eso son bravos. Una cosa es el costo de producción y otra cosa es el precio de venta. Esto lo digo porque yo mandé 2 años seguidos misiones a hacer costos a China. Yo, lamentablemente, la que conducía la misión se nos murió, fumaba mucho, no es que fumaba mucho. Así que tratemos de... Fumaba mucho María, y era una directora nacional que estaba ya, cuando yo llegué a la secretaría, un personal muy eficiente, pero lamentablemente falleció. Ella fue la que encabezó las 2 misiones.
monté un equipo de industria, un equipo de comercio y los mandé 2 años seguidos a estudiar costos a China. Los costos en China para el 2010, 2011, o 2011, 2012, ahí mandé las misiones, eran muy parecidos a los argentinos. El costo de planchado, costo puerta de fábrica, muy parecido en zapatillas, materiales eléctricos, textil, costo. Otra cosa es el precio de venta. Por eso no hacer costo es una estupidez, como vamos a hacer. El costo de venta, el precio de venta, no estaba en relación con el costo. En el medio estaban los subsidios del Estado chino. Entonces, una cosa es el precio de venta, otra cosa es el costo. Ahora, los chinos van a seguir haciendo subsidios y demás porque es su manera de vender. Por lo tanto, si ellos desembarcan en Hispanoamérica y la manufactura que reemplaza de la Argentina, nosotros necesitamos volver a vender a los paraguayos, los uruguayos, los bolivianos, los chilenos, los peruanos, los ecuatorianos, los colombianos, los venezolanos, y que en todo caso compitamos con los brasileños. ¿Tenemos un destino para eso? Lo tenemos. ¿Podemos hacerlo? Podemos. Tenemos la memoria industrial, tenemos la inteligencia, tenemos la materia prima, tenemos la mecánica, tenemos la educación. Tenemos la vocación, y la vocación nace nuevamente si convocamos una gesta, la gesta de industrializar la Argentina, que es la que está haciendo uno de los candidatos, está diciendo eso, vamos a industrializar la Argentina. Pero si le creo, bueno, prefiero creer como con las elecciones. Total, yo soy que no somos así. Prefiero que después, si no, ya vendré acá a decir, bueno, la próxima. Pero bueno, ahora hay una posibilidad. Y casi que no hay otra. Porque no es cierto que podemos vivir en una Argentina postindustrial. Podemos vivir sin trabajo para todo el pueblo. Pero hoy el mundo lo permite. Entonces, que la unidad de administración más pequeña, que es el municipio, hasta la macro, que es el presidente, nos pongamos de acuerdo en una gesta de reindustrialización es muy importante. ¿Qué productos? Bueno, eso lo dice el mercado y lo dice el empresario. Pensar que va a haber un equipo de planificación que sabe todo, eso se lo dejamos a todos. No existe eso. Nosotros somos un gobierno esclavo del pueblo libre. Hay que generar la semilla para que florezcan las flores. Después, ¿qué florece? Muchachos, no hay manera. No hay manera. Cuando el colega acá dice, yo fui subsecretario en la municipalidad, está hablando de la época del 90, en plena globalización, en plena caída del muro de Berlín. Entonces yo conducí un programa de microempresa. Cuando venía un muchacho, el crédito nuestro era de $3.000, era un montón de plata en ese momento, igual que ahora. Y entonces le decía, bueno, te venía y te decían, ¿qué puedo hacer? No, si no sabes qué hacer, no te voy a dar ningún préstamo, porque te doy un salvavidas de plomo. Primero tenés que pensar qué hacer, después te ayudo. A las grandes empresas es lo mismo, no hay que explicar nada, no hay ningún equipo que planifique, muchachos, eso. Esto hay un ejemplo muy interesante sobre la planificación, con todo respeto al internet te cuentan cómo se hace una plaza. Hay dos maneras de hacer una plaza. Uno piensa la plaza, piensa los caminos, piensa dónde van a estar los bancos, los bebederos, piensa todo y la hace. La otra manera de hacer una plaza es sembrar, poner el pasto y esperar un año. Y donde la gente caminó, hacer la calle, para que no te pisen el pasto. Y donde la gente se sienta a tomar mate, hacer un juego para los chicos. Las dos son planificaciones, pero en una hay más libertad, no hay un equipo que pensamos. Nosotros somos mucho de dejar que florezcan las flores, ¿no? Por eso
no es el gobierno el que tiene que planificar la industria, tiene que generar la gesta, tiene que generar prestar la posibilidad, tiene que decir, tiene que generar el crédito, el mercado interno, bla. ¿Qué producimos? Producimos y generamos lo que estemos en condiciones de hacer y nadie mejor que los empresarios para eso. Pero hay un espacio. Para lo que, si hay un espacio, iniciamos este sendero, hay una posibilidad de una Argentina industrial que tenga un fuerte servicio financiero a su servicio, los bancos, con un campo potente, que ya lo es, pero quizás más potente, no solo la zona núcleo, sino las economías regionales. Y una Argentina que va a venderle al mundo lo que le demande, que van a seguir siendo los alimentos, y venderle en la región lo que le va a generar el trabajo de su pueblo, que es la manufactura. Y esa vocación es la que tenemos que construir. ¿Hay una posibilidad de una inserción internacional inteligente de la Argentina? Sí, con la potencialidad de su zona rural, porque el mundo lo demanda, y con la potencialidad de su pueblo trabajador en una manufactura que la región la puede volver a demandar. Y con eso nos alcanza, Nosotros no somos un país imperial, ni que vamos a tomar esto, ni precisamos portaaviones, precisamos una estructura de defensa para que nadie entre, pero nosotros lo planteamos. Somos un pueblo de brazos abiertos, somos un pueblo nacionalista, pero a diferencia de los europeos, no consolidamos nuestra identidad destruyendo al distinto. Nosotros integramos al distinto, nos miramos y somos un pueblo distinto. Esto solo podía surgir en un pueblo nuevo, porque los pueblos viejos tienen esa tendencia a que ya construyeron su identidad. Nosotros estamos todavía, y en general a los que vienen los seguimos incorporando. Yo tengo mi negocio en San Martín y vivo con mi segunda pareja en Constitución, ahí es donde viven los negros. Pero negros, negros. Y ya andan los pibes café con leche comiendo por ahí. Eso es la fantasía de las mujeres, que no sé qué dice, que los negros, no sé qué. Sí, algo pasa. Ya los pibes están. O sea que de acá de unos años vamos a tener un montón de medallas de oro, porque con la comida nuestra y el físico de esto. Pero lo más divertido, y no para hacerlo cliché, es que cantan la marcha, ¿no? Vos los ves cantando a los negros de la marcha y la aprendieron porque toman mate, no porque los echas, no vienen, toman mate, como que se incorporaron. Nosotros somos capaces de. Esta es una virtud de un pueblo maravilloso como el argentino. Hay que tenerlo un pueblo así, Ustedes van a Francia, Italia, España, pasan generaciones y se están en el mismo lugar. Ni más ni bueno, no estoy hablando más, estoy diciendo que nosotros somos un pueblo muy especial. Este pueblo tan especial que de una doctrina muy especial, hoy está visto, nos piden que conversemos sobre cómo construimos esto, están prestando atención porque terminada la globalización y vuelve el nacionalismo pueden venir solo los que levantan muros o los que construimos puentes. Y tenemos que construir puentes. El mundo no es una esfera, el mundo es un poliedro, donde cada superficie del poliedro es un pueblo que con su especificidad y su característica es necesario para completar la figura. No hay que eliminar al pueblo, cada pueblo tiene algo para ofrecer. Eso es lo que dice su santidad, eso es lo que dice el Papa. Por eso es interesante, doloroso, pero es interesante esta etapa que estamos viviendo. Si acertamos dentro de algunos años, muy poco, dimos vuelta a la Argentina como un guante. Si acertamos, rápidamente damos vuelta a la Argentina como un guante, no que pensamos 5 años, 10 años. En 20 años podemos tener el per cápita de los ingleses. ¿Está bien? Porque hay que esperar a más bien. Si no acertamos, hay parte de la política chilena que quiere discutir la Patagonia y aparte tenemos la Antártida. Están los británicos, se va a dividir la Antártida. La Antártida no es el Ártico, El Ártico es agua congelada.
La Antártida es un continente, hay tierra abajo, ¿no? Hay recursos. No casualmente los ingleses, Australia, Nueva Zelanda, Malvinas. Y el Tratado Antártido tiene su base en Londres. Capaz que le esté tocando el Atlántico Sur y el Pacífico Sur. Eso es. Hay que pensar. Primero se fueron de Europa, ahora están desplegando la sala. Ni mal ni bien, simplemente estoy escribiendo. En el medio estamos nosotros. Si acertamos, rápidamente damos vuelta a la página. Si no acertamos, tendremos que tener otra charla como esta y decir quién es el que puede acertar. Esperemos que el que venga acierte. Vamos a hacer el esfuerzo para que haga una Argentina industrial. Si hacemos una Argentina industrial, tenemos comercio internacional, no solo de alimentos, sino que tenemos comercio internacional de manufacturas. Cuando tenemos comercio internacional de manufacturas, nuestros trabajadores tienen otra calificación y esa calificación enriquece la conversación de cualquier familia, porque tienen otra instrucción y otra manera de enfrentar a la vida. Nosotros necesitamos una Argentina industrial, sin antagonismo con el campo, sin antagonismo con los servicios. Necesitamos una Argentina que trabaje, que con las 8 horas de trabajo diario, como sea el convenio colectivo, estén las empresas, estén los sindicatos, esté la mancomunión entre el capital y el trabajo. Y obviamente esos son bienes y servicios para venderle al pueblo argentino, venderle al mundo a algunos y venderle a la región. Entonces esa es la Argentina que uno piensa y es una Argentina posible. Me pidieron para hablar sobre el comercio internacional, hablé un poco más de geopolítica, porque qué vamos a vender o comprar, ese es un rol de los empresarios y no de un equipo de planificación. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, para ir cerrando, agradecer nuevamente, agradecer sin palabras a Guillermo, no sé si nuestro querido presidente quiere para agradecerle. Sí, simplemente agradecer a Guillermo por la exposición. Realmente nos vamos con la cabeza preparada para ponernos a pensar que es el objetivo de estas reuniones. Y bueno, agradecerle a Mauro siempre acompañando, agradecerle a todos los presentes, las presentes, y realmente ha sido un gusto y realmente una satisfacción que estés acá. Hacemos otra más adelante, si quieren, hacemos preguntas, llegué tarde, supongo que han quedado, si quieren hacer alguna. Encantado de organizarla, esperemos ya con buenas noticias de las elecciones. Dale, Así que, capaz que la hacemos ya con unos meses suficientes para darnos cuenta si acertó o no acertó. y no te pregunté el combustible, pero dejé en el tintero, pero no te. El combustible, no hay posibilidad de reindustrializar si no llevamos de vuelta los alimentos básicos, a una relación lógica de precio con los ingresos populares, que son jubilaciones, pensiones, sueldo y salario. No estamos hablando del asado, no estamos hablando del queso brie, estamos hablando del queso fresco. Entendemos lo que son los alimentos populares, porque los alimentos masivos son los que no se pueden dejar de comprar, son los bienes salarios, es lo que determina el poder adquisitivo, y en realidad después de comer, si me sobra plata, hago un mercado interno. Si no, no tengo mercado interno. O sea, si yo no puedo ir a la peluquería, me compro una camisa, ¿no? Muchachos, no hay mercado interno. Comer tengo que comer. Por lo tanto, el excedente de mi ingreso, después que compro la comida, lo que me hace el mercado interno. Por lo cual tengo que volver a los productos básicos alimenticios a un nivel nacional. Esto lo estamos entendiendo, no hay mucha. Lo están entendiendo, esto se está entendiendo. Esto no debería ser un problema. Lo otro que hay que entender es el precio de la energía. La energía tiene dos componentes. El insumo como tal, que es gratis,
el petróleo y gas es gratis, allá abajo es gratis, y el costo de encontrarlo, sacarlo, transformarlo y la logística para que vos lo pongas donde lo pongas, en tu fábrica. Hay un costo, es muy fácil de calcular. Y si hay un costo argentino, hay un precio argentino de la energía. No es cierto que hay un precio internacional de la energía y por lo tanto, si no, esto es en estos muchachos, pero no es nuestro. Después siempre donde hay un negocio la plata aparece, porque primero está el negocio y después la plata. Ese invento de que primero está la plata y después los negocios es un invento de los banqueros, no es cierto. La historia de la humanidad demuestra que primero están los negocios y después la plata. La mayoría de los veteranos que estamos acá, que tenemos negocio, empezamos en plata. Y si vamos para atrás con nuestros abuelos, todos vinieron una mano atrás para adelante o eran cristianos que... O sea que primero estamos en el negocio y después la plata. El negocio trae la plata, no la plata trae el negocio, es una sola. Por lo tanto, si hay vaca muerta o hay offshore, la plata va a venir siempre. ¿Qué pasó ahora? Para la pregunta. Ahora pasa algo que es el desorden macroeconómico que ya hay que ordenar. Si vos cuando comprás combustible de afuera, tenés que poner 350 pesos por dólar. Y cuando vos le vendés combustible afuera, petróleo en este caso, te dan 525, la que vos sacás la vas a querer vender afuera y para abastecer al mercado voy a comprar. Porque compro a 350 y vendo a 525. No hay manera de resolverlo esto por más que nos pongamos. No es un problema de cuántos morenos tengamos que se poner. Muchachos, esto no es un problema de ordenar las cosas. Por eso esto se va a ordenar. Hay que esperar que esto pase y se ordene. Después tenemos las pillerías de los muchachos que son bravos. Son bravos. Pero si vos tenés desordenada la matriz, no hay manera de ordenarlo, porque a la larga vos tenés que tener ordenada la macro y después si alguno, vos tenés que tener la autopista o la autovía bien. Y si alguno va por la banquina, está el secretario de Comercio. Ahora, si todos van por la banquina, porque la autopista o la autovía está hecha a pedazos, no hay secretario de Comercio que aguante. Entonces, esto que estoy contando de importación y exportación, muchachos, si ustedes fueran presidente de una petrolera, dame 3.50, te doy 3.50, me das $1. Y cuando vengo, vos me das 525 por el dólar que te traigo, me gané 100 y pico, no haciendo nada. Muchachos, esto es... no, muchachos, no, entonces hay que ordenar la macro, hay que ordenar. Nosotros teníamos una macro ordenada. Después, si había alguno que había que mirar fijo, se lo miraba fijo, pero esa es otra historia. Pero hay que ordenar la macro. Y esto se va a hacer. Obviamente que descarto eso se va a hacer. Y después hay que ordenar el precio de la comida y el precio de la energía. Ordenando esos dos temas que la Argentina tiene, estamos en condiciones de reindustrializar la Argentina. Parece fácil y es fácil. Este es el rol del gobierno. Después el empresario va haciendo lo suyo. Tiene que tener la oferta crediticia para acelerar los tiempos, tiene que tener mercado interno, tiene que tener la capacidad de incorporar la tecnología que hay en el mundo en su medida y armoniosamente. En eso los sindicatos cumplen un rol fundamental. No hay sindicatos contrarios a la tecnología, ese es un error de los que no hablan con los dirigentes sindicales. Vos vas con los dirigentes sindicales, no hay dirigente sindical que no quiera incorporar tecnología, eso no es cierto. La mancomunión entre el capital y el trabajo es posible. Y esta es la primera vez que el mundo ve que es una alternativa, porque si no antes era o todo Estado o todo rentabilidad del capital. Y había que ser un visionario para decirle a los dos ganadores de la Segunda Guerra Mundial que ninguno de los dos tenía razón. Había que decirle a aquellos dos que ninguno de los dos tenía razón. Había que tener una cabeza muy especial. Por eso dijo también entre el tiempo y la sangre, dijo el tiempo, porque sabía que hasta que no llegara el tiempo no iba a ser posible. Pero el tiempo pasó.
y por ahí hoy es posible. Muchas gracias. El señor de parte del instituto y del colegio, un cuadrito, nuestro señor intendente, gracias, la mención, el instituto y el colegio, la casita del colegio. Ah, claro, no. Esta la suyo. Yo la suyo, ¿vale? Yo la suyo. En el partido siempre los que vienen y esas tasas son todas distintas. Son estas, las usamos, las usamos. Así que la vas a ver. Bueno, me parece que me extendí, ¿no? Disculpen. Muchas gracias a todos.